Baisha pamba, eisha papeina, cuina, naame, ayuma, agueruma, pm, pende programa. Ñan de programa entero bete, bapejano, bajera página, ya, alja, torari, que cuera, peisa. Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itapúa, Paraguay, vive, aye, puta, soma, gina, penendibey, ame, evo, pm, PTI, abrazo, rompe, espalda, o por urumbaba, peisa, ñañe, perú, ñanerembia, poco usted, ya, araguari, que cuera. Juan capítulo 7 verso 40 de donde Otumí, a edición número 325 de Torah, este máquina a la pila y lo está la de la caja Torah y la ñandeca a miango la pina maisañe ña problema va ya pico y ñe muy be y roku y otro palo y va y este maigo pedazo no añadende tago a bien de varo ya muy neve ku iman ba evenya ne mobilya ya topita pa bebe la hierro la pina ro soy yo ba este koyo ba torsa ba el año de ka mi hino y koyo y donde digo la de ka ba este ko ya ha seri que ya llegue ya poja de cotembia poja po te shana anga mimi y ka tu han hecho ya jupiñan de Facebook ya jupia be pesa Telegram be ya jupina pe baja ka tu ye que YouTube ya topa be be Cotembia po WhatsApp tu ya ese yo va a subir sistema radio WhatsApp lo que tenían en radio WhatsApp y eso es radio pe ya lo que tenían en WhatsApp abu llegue ro Sergio entero vea o una pesaña Cotembia po hina tapisa cuera magmaba oye pia YouTube por está ativa sube oye momboja a ver pesa a tu ibe cuaco va a poner ya hina cuñan de programa que alja Torah pero este grupo ya mo hina me antes que hoy la Mozambia, administradores y hermanos de grupos. Exactamente. Más 595-985-162-975 lonita. A este imagina, pepilla pamo ahí, mana, va a ver. Bueno. A las pintas te hago cuestión de no es entonces bíblico la confirmación después de la primera comunión. Como usted dijo en el audio anterior, no encontramos cita bíblica que diga tal doctrina y no Shamiu. Es un reglamento más dentro de esa organización religiosa. Pero la yajatamos bíblicamente explicamos de hablan de bautismo, hablan de confirmación de la fe, es el bautismo. Si negó en forma libre, responsable, entendido, ella ponen de bautismo. Y cuando ella ponen habla bautismo está que está algunos dinagrigo este grupo pela cuestión de bautismo yo sorprenderlo mitad la entonces la entender por ahora la bautismo ne coteje te iberiwe de la ella po de aquí para allá tanto años y años de maesatico seguir algún estudio ya pues hablan de sacramento confirmación heredia. Bueno, me van a disculpar, pero ese es un modismo más, una enseñanza más, una organizativa. Ya hemos hecho este reglamento interno, una doctrina que no es que se ajusta a la doctrina que practicaba la primera comunidad. Estamos hablando hasta el siglo II. Vengo del siglo III y luego se llama por una variable porque ya hoy quema con su sacramento y algunas costillas, ¿verdad? El cambio de la fórmula del bautismo trinitario que cambiaron por la fórmula del bautismo del nombre del Mesías. Y apota. Ahí empezó todo. Entonces como que ustedes me preguntan, o sea, acá me piden mi consejo, si igual van a seguir van a seguir su doctrina ellos, o si está bien que sigamos estudiando la Biblia
para recibir esos sacramentos. Bueno, Pejendú peago programa, como le dije ya a algunos hermanos, a algunos oyentes. Pejendú de nave, happy guía por el Espíritu Santo, la peñandumba, eva peyapota perie. Pues sea no ve, según diga tuya ayuda ve, bueno, ne y tal religión ve, no va a ayudar a pan de heavy. Sí, porque es va a hacer trabajo. Se habíamos un de la. Ustedes me preguntaron algo de sacramento, bueno, yo les respondí a ustedes. Si es bíblico, no es bíblico, si cómo es la cosa, bueno, ya es para el tema PM. Y es más, hablamos eso también en el grupo, ¿verdad? En algunos grupos, con algunos hermanos. Ahí con todos los oyentes veía ya, entonces algunos en dudas y a lo mejor de una bipu ahí mitas y ya. Pero si vos quieres seguir allí, no hay problema de seguir, Pepe, pero la pillagina no y por ahí donde mañana en Punuana ella corregiejo. Pillaba. Entonces, sí, porque sea era donde no hoy va y paiteje ya, bueno, ya van a empezar a, porque ya iba a hacer trabajo. Yo no vine acá a juzgar lo que hacen las denominaciones o religiones, yo vine acá a hablar de la palabra, o sea, pero si me hacen preguntas si está bien o está mal, ya léveme la Biblia, a ver, ve comparar, o y poner para te pongo iba, o jopas y la Biblia te mando joipa. Ahora me preguntan si siguen o no siguen. Entonces, ¿y qué te dice? Debe sentir a gusto, de cuál la verdad. Ande bien sentir ponao, bebé, digo derecha, bebé tico ima algo de quebrantaba ya ande a ver porque esto para que hay cosas no hay ponaya, bueno. ¿Qué te dice en tu conciencia? Sí, entonces debemos vaya pues tan descaro. Porque respeto, porque yo sé que al respetarse la audiencia, Jabse vota toma pende la decisión libre y consciente. ¿Sí? Para ya estudiarlo, mita. Porque sé también que hay sacerdotes y demás que me escuchan. A veces y también vi la pina, pero hago muy bañan de contra de la no. Se añeta de la Biblia. Acá me están preguntando de si está bien, que si pueden seguir para seguir recibiendo los sacramentos. Sigan escuchando el programa y bueno, si ustedes se sienten a gusto y están ahí y les parece que está bien ahí la cosa, pues yo puedo, pero peñando no yo putuina, no hay una necesidad de hacer esa cosa y ustedes sienten que no ahí pesa ya posee la agenda guaisa esto para la agenda guamo para esa bueno mande yo cota peandeo y ya tú y gopea bueno va y a ver no pese a me curipe los eso respondí ya en privado 10 versículos. Sí, tengo 10 versículos del bautismo que no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es en el nombre de Yeshua. Así es que potado, gañe comunica. Bueno, traigo introducción y de vez en cuando y catavisa y tu uja y profundo me hago. Bueno. Ahí hemos estudiado la catequesis 7, bueno, para las APM, pues amigo, eso es lo que le estoy diciendo, al igual que los, bueno, ese otro tema, peaco 10 mandamientos, jala. Por lo menos la sacramento Pepe Pillama es una cosa, ya no, la confirmación es entonces el bautismo de la persona. Y sí, y es difícil porque en esa religión ustedes no pueden confirmarse y por eso pues hacen en esa edad recién. Acá me preguntan ya por qué entonces no se hace la confirmación con la primera comunión si ahí ya se tiene conciencia. Bueno, eso tienen que preguntarle usted a sus líderes. Lo cuando me mandó un macho de escuela
Sí, porque, claro, de atumo, hay donde ella por la de confirmación de la fe, la de bebé, y vende bautizar y vende entender ya bebé. Eso, pero digo, te saca ya del contexto bíblico, de que te bautizan cuando sos bebés. Ande con la bautismo entendean a ese guía, ella compromete a renunciar a pecado, pero la de bebé y eso tiene que ser algo personal, güey. Entonces por eso que yo digo que ese dentro de esa religión es válido, dentro de la ordenanza de esa religión, sean mío, no me van a dejar entrar en el verso 40. Para esa religión sí. Entonces, y bueno, y pregúntenle a usted a su sacerdote y pellecho de país. Bueno, había sido ahora él ya bautizado, bueno, ya de con conciencia, porque Hecho 2:38 pecos y Pedro ya de arrepentían a la de pecado ni perdonas a la de bebé y otra va ella. ¿Qué pecado tiene? ¿Qué pecado se va a arrepentir un bebé? ¿Y qué noción de pecado va a conciencia de pecado pero contra la bebé? Y ahí decirle, ¿por qué no hacemos ya entonces nuestra confirmación de la fe en el Mesías en nuestra primera comunión? A ver qué le responde. Porque otra vez después primera comunión y después otra vez la confirmación. Y pucú. Porque ahí, acá me preguntan si esa primera comunión es válido o no, porque es bíblico. Bueno, hermano querido, oyentes, Napejenduibio es parte el que come mi carne y bebe mi sangre aplicada cuesera. Ese está en Juan capítulo 6. Vea, la tema algunos se enganchan. Upebe se explica tema, güey. Entonces, claro que sí está en la Biblia, pero ese no es la primera comunión lo que está en la Biblia. Esa es la cena de pesa de Pascua que se hace una vez al año, que representaba, claro que sí, el cuerpo y la sangre del Mesías. Pero eso se hace una vez al año, en pesa, en Pascua. Y se tiene que seguir el calendario bíblico para esa Pascua. Y hay muchas otras cosas que hemos hecho vender con angaere. Bueno, se haré con más conciencia. Yo me acuerdo cuando hice mi primera comunión. Bueno, entonces, hablando de primera comunión, vender ella pomba. Es la primera comunión. ¿Qué es la primera comunión? ¿Qué sucede? ¿Qué te dice el sacramento? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Es la emisión, la confirmación, es allí, Entonces, de ella puedo ver el bautismo en forma libre, consciente. Hemos hecho en Dereco, ella bautizar como 14, 15 años. Y ahí entender que lo que es el bautismo, van a valer en el nombre de Yeshua para recibir perdón y Espíritu Santo. Voy a recibir perdón a Espíritu Santo. Bien, ahí bebe dos sacramentos ahí juntos, tres más porque bautismo. Ella bautizaba, bebe de lista y bautismo, comunión, confirmación. Bueno, pero bíblicamente hablando, cuando vos te bautizas en forma consciente, libre, responsable, renunciando a tu pecado, cumplir PTI, mandamiento del bautismo. A la vez, confesión, porque en confesamos, bebé, un grande pecado es en perdonar. Ya, a la vez confirmación en la fe en el Mesías. Recibir el Espíritu Santo. Escuela de 4 pasos, hijo, bebé. La bíblicamente ella pone. Pero la segunda yo sé, entonces, que todo el mundo seguíamos esto. Entonces, es se puede explicar entenderla bíblicamente en ella. Ahora, hay preguntas que ustedes me hacen que deberían de hacerlo realmente a su sacerdote o a su obispo. Mejor la vende diócesis bebé o a la parroquia local y preséntele estas preguntas. Bueno, yo escuché un programa y dijo así y parece que tiene razón. Y a ver, ahí le va a responder. Entonces, al responder donde es contrario a lo que dice la Biblia,
Si amigo, vas a saber qué decisión tomar. Ya, yo no puedo responder por tu sacerdote. Ya tú dices la pendeja y veces responder, pues nunca digo, a lo mejor no hay de acuerdo en 10, güey. Y quizás acuerdo me están de la explicación de cómo enseñarita, pero para eso la Biblia vengo ya a explicar para mande. Al bautizarte, confirmar tu fe, recibir el Espíritu Santo, recibir perdón. Las pinta cuatro cosas muy importantes. Sería 4 sacramentos, más ya es supe. La pende religión, veo. Bueno. No es la confesión, bueno, ese también es otro tema. ¿Quién es el que perdona? ¿A quién hay que confesar el pecado? Más veníamos un año de pecado, más algo lo perdonar. ¿Sí? ¿Con quién tiene que ser la oración de arrepentimiento genuino? Ese es otro tema. Y por eso le dije, a los que me hacen preguntas en privado, a los monguetala con ya bíblicamente se explica para también. Porque si me siguen haciendo preguntas de eso, se diga tú hay que ese tema. No voy a poder entrar en mi tema de Juan capítulo 7, verso 40. Porque me voy a pasar hablándole a ustedes toda su pregunta. Entonces, más 595-985-162-975. Bella pibe la vende pregunta. Inclusive tengo estudios de acerca de la confesión de cuera. A ver, nos está hablando de conclusión. Va el oiscuan, va el allá, Japón, allá, huigo entonces. Oímos más gente. Sí, pues el que tenía que explicarle a ustedes, acá me dicen si se puede explicar los 7 sacramentos y los 10 de los 10 mandamientos. O sea, eso es lo que tienen que pagar los japoneses y en forma bíblica allá. Ahora, va a empezar a explicar también 7 sacramentos allá. Cómo se entiende en esa religión. Pues se acaba de explicar también desde el punto de vista bíblico. Hoy ponaba a la pecha, hoy para el lugar, aunque esté ya pues, bautismo, me preguntan de bautismo y demás. Bueno, el bautismo hace una persona que ya es adulta consciente, no un niño. Y al bautizarte ya puedo 3-4 sacramentos juntos más hoy. La pende idioma, pero vamos allá. No sé si me van a entender lo que no son de esta religión. Y tal sea la pinta para copa y digo, catequita, digo, yo estoy tratando de que estas personas entiendan qué es lo que está oye confrontar y realmente hay verdades y que no concuerdan con los laureros ya pueda una cosa la Biblia y otras cosas y no es para que se confundan. No es para que se confunda, ese no es mi objetivo. Yo no estoy para confundir. Sé directo y te ve. Ni confu, va ese tío. Confu. Ahí va confu. Confu, cuérdame. Ni confundice, vine mañana confundita. Bueno, por eso que yo trato estas cosas en privado o si no en el grupo. Después de virgencia y gusto bebo entre paraguayos. Ella comenta ella es el caso de la versículo bíblico y porque no tengo que estar dependiendo de hacer una explicación de otro versículo como en este caso que no puedo entrar en el verso 40 de capítulo 7 de Juan porque se pone interesante el tema. Ay. Bueno, ya no vea Pepe. No, al revés, querido oyente, al revés, Gonderejeca. Hecho, no es 16-22, 22-16. Ya, fueron me ya que está corroborando, tiene que ser hecho 22-16, el bautismo. No concuerda con el bautismo de Pablo ahí. Hecho 16-22, no. 22-16 tiene que ser. No puede ser, güey, se me va a ir, anotaba ahí, Neina. 22-16 tiene que ser. 22-16. Nada, imagina. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y sube Pablo Pejina, vea.
levántate y bautízate y lava tu pecado invocando su nombre. ¿Y cómo se lava? ¿Cómo hay arrepentimiento de pecado según Hechos 2:38? ¿En el nombre de quién? Invocando el nombre de Yahshua HaMashiach. A veces Yeshua. E invocarla en nombre y bautizar y recibir perdón. Pablo se bautizó en el nombre de Yahshua. 22:16, amigo. Ella winde hemos hecho al revés, ne topamos y bebé topa otra cosa. Bueno. Yo me manejo, vaya último ya responde, vea. ¿De qué profeta habla? Por lo menos. ¿De qué profeta habla? En 7:40. ¿De qué profeta habla? En 7:40 de Juan. ¿De qué profeta habla? Tiene que ser el Mesías. Ya sabemos que profeta que hay que llegar a ser arroba y la filia ya leamos a vermela. 7:40. Tiene que ser el Mesías. O sea, a mí 7 Reina Valera vio. Entonces alguna de la multitud oyendo esta palabra decían verdaderamente este es el profeta. A ver, ¿y de qué profeta habla? No debería de ser, no debería de ser, este es el Mesías. No, y por ahí. David también dice así. 7:40. Entonces cuando algunos de la multitud oyeron esta palabra dijeron verdaderamente, este es el profeta. Sí, el Mesías era profeta. Ese a nivel de información. Él era también profeta. Y era Mesías. Pero en este caso no hay por nada, profeta y nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que el Mesías tiene que ser profeta. Eso era uno de sus facultades, uno de sus ministerios allá, uno de los dones que iba a tener el Mesías. Por lo que dijo Deuteronomio 18:15 vengo y a ver profecía. Profeta levantaré en medio de vosotros y jamás ya le mina, a eso se refiere. El Mesías, pues, todo lo que está haciendo, todo lo que está realizando tiene mucho que ver con el cumplimiento de las profecías de los profetas, obviamente, y también de alguna profecía que está allí en Deuteronomio. A ver, cañillita, Juan, de aquí para allá, de coche, bueno, ya mañana, sí, hoy por algo, profeta, no, bebé. No es que la Reina Valera está mal y la Biblia está de otra forma. Ya le miran de Deuteronomio 18:15 Deuteronomio, y profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Peaje y Moisés, supecuera, profeta, pende apitebe, pende hermano cuera apitewi, sheishawa, homopunata, Yahweh ñanderute ete ñandeyara. Haupe profeta pequena anga pejendu. Es una profecía para y el Mesías Yeshua, vea, supeñe henduara. Bueno, se refiere entonces a Deuteronomio 18:15, donde ya profetizaba acerca del Mesías. Bueno, qué bárbaro. Ya comenta allí otro versículo peguareja. Pues te la arabojosa. Me llevaron otra vez por Sacramento. Avenida Sacramento de cosa. Qué bárbaro con hermano Cueras. Bueno, seguir por andúan en privado. Ya hay que tomar mucha, pues está bien aclarado BMW.
ya no ave vea bebe ya corta y te ave ha y que tu hanguesa anga ñeñe concentra por ahí que hanguesa allí anga era muy con emo ñande 7:41 belliquita pues a ver allá pues lleva alguna aclaratoria acerca de oye hoy no está el versículo muy al revés. Me hacen preguntas que le tienen que hacer a su sacerdote, pero bueno, no coincidimos ahí nunca no hay caso. Se hemos pensado esta vez, o sea, no se coja esta vez bíblicamente explicada anga esa tainanga venye comunica allí o descendie anga privado ve, o sea, en un grupo ve, anga se aplica para allí también me la 7 sacramentos a los 10 mandamientos a peña sorprender taina. Pero siempre pues la escuela explica allí también me conforme al dogma llegante allá. La escuela lo viaja esa y cómo fueron instruidos y cómo están preparados para instruirle a la gente de su religión. Pero la yajano bíblicamente ya cuando y ya pues una más ahí dirá chore. Hay diferencias y ahí a ver tal cosa a ver tal cosa no. Ya es pesa. A las pintas esta pregunta que me han hecho allí acerca de si el bautismo de los niños no es válido, entonces yo debo de volver a bautizarme. Y por eso digo, gente, esa también de bebé y veo nene entendí va él ella puede ni con anga ni con para poner por lo menos va se la bautismo digo y cuál es el significado por lo que dije que primero hay que arrepentirse y recibir perdón a la bebé a veces me voy a imaginar y otro tengo 10 versículos bíblicos a uno de que el bautismo es en el nombre de Yahoshua. Y ahí tengo evidencias históricas de documentos de la Iglesia Católica que ellos cambiaron el bautismo que anteriormente era luego en el nombre de Yahoshua cuente hoy la bautismo amigo escuela en el año 300 y pido copaina los documentos mire ina pero coina belliure mira se también mi pm ya por la pena análisis. Entonces, sí, bueno, si según la Iglesia Católica, bueno, tu bautismo vale para ello, pero bíblicamente, para recibir los dones, para entrar en el reino, para reinar y para recibir el Espíritu Santo y de las chores. Ahí hay una diferencia. Hay que hacerlo bíblico, si no te manas con a discípulos míos la perie o invitan otro jaisa. Así no me tiene que responder, no están de conclusiones. Hay quebrantado es por algo. Ella puede poner seno, ella puede dar informe. Bueno, ya pesa. Oye, a ver, ya vamos a enseñar en poco te día a la guapa pesa. Oye, mamá, venir aquí, un pastor, Emilio va que pea coño de por amajera aquí, no ve que atorarlo, hermano, fuera, yo topata con, era muy con, Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana.